En City TV el protagonista siempre ha sido el ciudadano. Por eso ahora activamos nuestras City Cápsulas para que ustedes, los ciudadanos, les preguntaran a los aspirantes a la alcaldía de Bogotá sobre sus principales inquietudes. Bienvenidos a Señor Candidato, le tengo una pregunta. Opinión y democracia en televisión. ¿Cómo incidirá a los habitantes? ¿Cómo querían ustedes para prevenir la violencia de tipo de público en los lugares de paso? ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que se echen abajo sin importar si son buenos o malos? Señor candidato, le tengo una pregunta. De las preguntas que ustedes dejaron grabadas en nuestra City Cápsula, escogimos las que tenían mayores interrogantes sobre movilidad, servicios públicos, urbanismo y niñez. Responderán los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Aquí en Señor Candidato, le tengo una pregunta. Movilidad. En Bogotá, los ciudadanos pierden 272 horas al año en trancones. La capital gasta un 63% de tiempo adicional en los recorridos habituales de sus ciudadanos. Analiza José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. La situación actual de Bogotá es bastante compleja. La podemos ver en términos de tres dimensiones: infraestructura, comportamiento ciudadano y seguridad vial. Desafortunadamente en los dos primeros, infraestructura y comportamiento ciudadano, los avances no han sido buenos o significativos en estos últimos 4 años. La infraestructura ha tenido algunos retrasos en términos de contratación e inicio de obra. Las ciclorrutas, el inicio del metro es reflejo de ellos. El comportamiento ciudadano, solamente ha habido un avance en la tipificación de los colados, pero nos falta justamente avanzar en establecer programas específicos para reducirlos. En términos de seguridad vial, sí hay unos avances significativos y sí se demuestra que Bogotá ha tenido un descenso en las muertes y accidentes en la vía. Esto es lo que recibe el nuevo alcalde o alcaldesa, una situación compleja, unos retrasos en infraestructura, unos retrasos en comportamientos ciudadanos, cultura ciudadana y un avance en la disminución de muertes y accidentes en la vía. En conclusión, la situación no es fácil. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Qué probabilidades hay de que el metro sea algo real? Porque todos los proyectos los echan abajo sin importar si son buenos o malos, simplemente porque son del contrario y entonces eso no tiene validez para nadie, pero para los bogotanos sí necesitamos urgente un metro y que sea un metro real, como sea. Su merced tiene toda la razón. Ese saboteo entre Petro y Peñalosa, por ejemplo, alrededor del metro, le ha hecho un enorme daño a Bogotá. Vamos a hacer el metro, ya está en licitación, ahorita en octubre se va a adjudicar, tenemos que tener los ojos encima para que ese contrato salga sin corrupción, salga bien. El metro pesado, el que va a arrancar en Bosa y Kennedy, va a subir por la 1 de Mayo, va a ir por la Caracas hasta la 72, pero es solo medio metro. Necesitamos que Suba y Engativá, que son 2,5 millones de personas, también tengan metro. Suba y Engativá son como una Medellín en Bogotá, nadie dejaría a Medellín sin metro. De manera que lo primero que yo voy a hacer como alcaldesa es no sabotearlo, sacarlo adelante, vigilar que se ejecute bien, completar la primera línea hasta Suba y Engativá y aprovechar la red férrea, la que viene desde Faca hasta Fontibón, la que viene desde Zipaquirá hasta el centro y del centro a Soacha, para completar la red de 4 metros que en los próximos 10 años debe tener Bogotá para no depender de Transmilenio. Para la gente que vive en la ciudad, en la zona de Bosa y la salida hacia el sur de la capital, hay un tráfico terrible en la zona del terminal. Yo quisiera saber qué planes de contingencia hay o qué medidas hay. O sea, es increíble que más de 3 horas en transportarse ida y vuelta a los habitantes y para salir fin de semana. Para la localidad de Bosa, terminaremos la Tintal Alsacia-Guayacanes, que hoy se está haciendo 13 kilómetros, doble calzada, 6 carriles entre Kennedy y Bosa. La impulsé como secretario de gobierno y la entregaré como alcalde. Haré realidad la avenida Cali hacia Soacha para descongestionar la autopista sur, para mejorar la estación de San Mateo y para garantizar un acceso rápido a la ciudad y particularmente a la primera estación del metro, que quedará en la avenida Villavicencio con la avenida Ciudad de Cali. Haré la ampliación de la 1 de Mayo hacia Villa Clemencia, hacia el occidente, y adicionalmente haré realidad la LO,
Como secretario de Gobierno lideré el proceso de recuperación de los predios de Vereditas, Palmitas, que se habían invadido con una indiferencia cómplice de la administración anterior. Ahora comenzaremos con el primer tramo entre Chusacá y la calle 13 y me comprometo a hacerla completa, respetando la estructura ecológica principal, pero garantizando la movilidad para todo el occidente de la ciudad. Vamos a hacer las obras que están listas. Me comprometo a terminar lo que se comenzó, a construir sobre lo construido. No queremos borrón y cuenta nueva, no queremos frenón en los proyectos en la ciudad. Tengo una pregunta muy particular. Ustedes muy bien lo saben, nuestro sistema Transmilenio ha sido un poco ineficiente. ¿Para qué decir más? Ineficiente. Y tenemos unos bus SITP provisional. ¿Cuál es su estrategia para que esos buses comiencen a salir progresivamente? Muchas gracias. Bueno, como usted bien lo dice, Bogotá se estancó en un único modelo de movilidad, el de los Transmilenios. Las ciudades densas, compactas y sostenibles, las ciudades del siglo XXI están apostando a la movilidad multimodal y sostenible, cables, tranvías, metro subterráneo como eje estructurador. Paulatinamente tienen que salir los buses chimenea. Por eso nosotros con Gustavo Petro dejamos la licitación de buses eléctricos que Enrique Peñalosa tumbó. Pero la solución de fondo, el metro subterráneo como eje estructurador de la nueva movilidad de la ciudad de Bogotá. Esa es la solución de fondo y paulatinamente tendrán que ir saliendo los buses chimenea. En el CIP tenemos que mejorar la frecuencia, tenemos que reorganizar las rutas y tenemos que congelar las tarifas. ¿Ustedes qué van a hacer el próximo candidato a la alcaldía con este nefasto transporte público que es Transmilenio? ¿Qué van a hacer para mejorarlo? Bueno, el problema de Transmilenio es que está saturado. El sistema actual, la infraestructura es un sistema que estaba pensado para mover 1.500.000 pasajeros y mueve hoy más de 2.400.000. Tenemos que hacer el metro. Yo voy a hacer el Metro Bogotá, la primera línea del Metro Bogotá. Pero el metro no será suficiente, hay que complementarlo con varias líneas de metro a futuro. Yo voy a construir la primera y a dejar estructurado el proyecto para que puedan contratar la segunda. Y eso hay que complementarlo con un mejor Transmilenio, de nueva generación, con mejores frecuencias, mejor diseño de rutas, mejores estaciones, mejor sistema de recaudo para que sea más fácil entrar y salir del sistema. Y eso hay que ampliarlo, además, esa capacidad de sistema de transporte público con cables en localidades como San Cristóbal. Yo propuse la localidad de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Cerro Norte. Este gobierno solamente hizo, contratado por Petro, el de Ciudad Bolívar. Vamos a hacer todos y vamos a ampliar la red de ciclorrutas de Bogotá para mejorarla, con gestión del tráfico también, buena gestión del tráfico. Un sistema completo con cultura ciudadana y gestión del tráfico va a mejorar la movilidad de Bogotá. Servicios públicos. La cobertura de servicios públicos domiciliarios en Bogotá es mayor al 95%. Sin embargo, algunas localidades tienen déficit con el servicio de gas natural. Analiza Johan Avendaño, experto en políticas públicas y cultura ciudadana de la Universidad Central. Bogotá, como capital de Colombia, tiene quizá uno de los mejores índices e indicadores en cobertura de servicios públicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, electricidad. Claro, realmente hay dos retos diferenciales. El primero tiene que ver con las áreas por donde se está expandiendo de manera informal la ciudad, en las periferias, donde efectivamente muchos habitantes no tienen acceso a estos servicios. Pero sobre todo el segundo eje tiene que ver con el manejo de basuras. Hemos visto cómo se ha convertido en una condición muy crítica tanto el manejo de basuras en el espacio público como al interior de los hogares. Estamos rezagados por lo menos unos 30 años en relación a una cultura profunda sobre el reciclaje. Mantener el relleno sanitario Doña Juana abierto es nefasto, así que debemos propender por la transformación de esta política y sobre todo que en la fuente se minimice la producción de basura de tal manera que tengamos basura cero en Bogotá. Señor candidato, le tengo una pregunta. Quiero preguntarles cómo van a ayudar a los bogotanos para que no nos sigan cobrando tanto en tarifas de basuras, que ahora las van a cobrar mensualmente. Muchas gracias. Volveremos a los cobros bimensuales para garantizar que los usuarios no se vean perjudicados. Sin embargo, la tarifa la establece el gobierno nacional.
Sin embargo, nos vamos a encargar de que el servicio se preste correcta y oportunamente. Trabajaremos por una parte en cultura ciudadana, en separación de la fuente, en garantizar que los horarios se cumplan por parte de los ciudadanos, pero también de los operadores, que los operadores pasen a la hora y en el recorrido que corresponde, que se mantengan en buen estado los contenedores y las canecas. Y particularmente le vamos a apostar al reciclaje. Necesitamos separación en la fuente, es decir, cultura ciudadana, o fortalecer y oficializar y formalizar a los recicladores, nuevos centros de acopio, y me comprometo a hacer la planta de termovalorización, la planta de compostaje, la planta de aprovechamiento de plástico, la planta de lixiviados en el relleno Doña Juana, para empezar a disminuir y dejar de enterrar basura en el relleno. Finalmente, promovemos cero plástico de un solo uso en Bogotá para garantizar que Bogotá hoy le dé ejemplo a Colombia y a Latinoamérica. ¿Qué le cambiarían al sistema de aseo actual y por qué? Bueno, si se pudiera, lo que yo le cambiaría al sistema de aseo actual es que lo volvería 100% o en un 75% público. Fíjense ustedes, Enrique Peñalosa privatizó y fíjense ustedes cuánto les está llegando la tarifa de aseo y recolección. Se incrementó en más de un 50%. Sin embargo, las basuras no se están recogiendo en la ciudad de Bogotá. Acabamos una empresa importante como Aguas de Bogotá, como la empresa de recolección de basura que había dejado Gustavo Petro en el acueducto para privatizar el sistema. ¿Y qué ha sucedido? Ni se recogen las basuras, se incrementa la tarifa por un mal servicio, para entregarle un negocio a unos pequeños operadores que solamente piensan en su interés, pero no en el interés de las mayorías de bogotanos. Quisiera saber qué van a hacer para controlar el tema del incremento del valor de los servicios públicos del agua, del aseo, igualmente con el servicio de la luz y el servicio público domiciliario del gas. Muchas gracias. Bueno, el tema de servicios públicos requiere un esfuerzo que tiene que ver primero con lograr en muchos territorios la formalización de barrios donde no accede, digamos, la ciudad con sus servicios por cuenta de la ilegalidad, la informalidad. Hay que llegar con eso. Segundo, hay que hacer un esfuerzo mayor en términos de eficiencia de las empresas públicas del distrito. Yo voy a proteger el patrimonio público de Bogotá, el acueducto, la empresa de teléfonos de telecomunicaciones de Bogotá. Es fundamental protegerlas, apostarle a esas empresas como ejes fundamentales de lo que es una ciudad de inclusión, pero también una ciudad con un potencial de crecimiento y de competitividad. No voy por ningún motivo a privatizarlas, las voy a apoyar y voy a apostar a que con los trabajadores diseñamos políticas de eficiencia que permitan garantizar que no aumenten las tarifas como han aumentado en el pasado. Tenemos que tener empresas eficientes, públicas, y de esa forma lograremos que los ciudadanos puedan acceder a un servicio adecuado. Pregunta respecto al sur de Bogotá, respecto al relleno sanitario de Doña Juana y los problemas que presentan para la población aledaña. ¿Qué propuestas tienen ustedes en materia de esa contingencia y si darle más vida útil a rellenos sanitarios y buscar otra solución respecto al tema de las basuras de la capital? No es sostenible ni deseable seguir extendiendo el relleno Doña Juana, condenando a la gente de Usme y Ciudad Bolívar a moscas y a enfermedades. Enterrar basura y producir contaminación no es el modelo que podemos seguir. Deberíamos buscar de común acuerdo con la región de la Sabana de Bogotá por lo menos otros 2 sitios. No solamente depender de Doña Juana, y no rellenos, sino centros de transferencia, de manejo de reciclaje, de producción de energía, incluso a partir de basuras, como con las plantas de termovalorización. Colombia tiene que aprender y Bogotá tiene que aprender a hacer reciclaje, separación en la fuente, compostaje con residuos orgánicos, reciclaje con las asociaciones de recicladores y llevar a sitios de transferencia, no a enterrar basura, a la basura que no se puede, digamos, reciclar y con la cual se puede producir energía que incluso podría ayudar a bajar la tarifa. Eso es lo que en el mundo se conoce como economía circular y es el modelo que debemos ir a adoptar y a hacer transición a él en Bogotá. Urbanismo, ordenamiento territorial. Bogotá es una ciudad de 7.200.000 habitantes. Varios son los dilemas a resolver para el desarrollo urbano de la capital, que concentra un buen número de megaproyectos decisivos para el progreso de Colombia y el bienestar de sus habitantes. Analiza Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana.
Con respecto a temas de urbanismo y ordenamiento territorial, los retos de Bogotá son descomunales en términos de usos del suelo, de compatibilizar usos, de poder hacer renovación urbana, de generar suelo para vivienda de interés social, y los retos son en las distintas localidades, y tal vez uno de los más grandes es poder gestionar el urbanismo en escalas tan grandes como Kennedy o Suba, que son verdaderas ciudades, o en espacios como Chapinero e incluso La Candelaria. El encontrar verdaderas herramientas y instrumentos para la gestión urbana es tal vez uno de los retos más importantes de Bogotá. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Le van a apostar a construir edificios más altos o barrios más extensos? Barrios más extensos o edificios más altos. Eso tiene que ver con el concepto de la ciudad densa, compacta, sostenible, que es el modelo que yo quiero utilizar y emplear y sacar adelante en el centro ampliado de la ciudad de Bogotá. Ciudades que se expanden y se anchan como manchas de aceite son ciudades que no combaten el cambio climático, son ciudades antisostenibles. Por eso la norma dice, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas enseña ciudades compactas, densas, sostenibles. Por eso me opongo a la urbanización de la Reserva Van der Hamen, por eso me opongo a seguir urbanizando Lagos de Torca en el eje norte de la ciudad. Por eso me opongo a que en Bogotá se sigan construyendo 20 troncales de Transmilenio. Por eso digo sí a la ciudad densa, compacta y sostenible con una movilidad multimodal. ¿Usted apoya el POT que se está trabajando actualmente? Bueno, pues el POT que fue presentado al Consejo, me parece que es importante que Bogotá tenga norma para saber cómo vamos a ocupar el territorio, cómo vamos a crecer, si vamos a densificar unas zonas o no. Y creo que este POT aporta elementos importantes en eso, pero tengo unas preocupaciones que he manifestado. Primero, no estoy de acuerdo con 14 troncales de Transmilenio que plantea el POT. Yo creo que Bogotá necesita 14 troncales, necesita metro, varias líneas de metro y eventualmente unas troncales complementarias. En eso difiero de lo que está planteado en el POT. Segundo, tengo una preocupación desde el punto de vista ambiental del POT. Yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que es un área de espacio público, como un parque, de un área de la estrategia, digamos, del punto fundamental ambiental de Bogotá, como es la estructura ecológica principal, los humedales, los cerros, los ríos, etcétera. Eso hay que diferenciarlo claramente y creo que no está diferenciado. Y finalmente, me preocupa del POT la zona de la franja de los cerros orientales, que creo que no hay que urbanizar. ¿Cómo van a controlar la invasión en los extremos de Bogotá? La invasión ilegal se produce fundamentalmente porque no somos capaces de ofrecer tierra y vivienda barata y digna para la gente más humilde. La gente va e invade porque es muy pobre, necesita vivir en algún lado porque en esta ciudad tiene oportunidades, sus hijos encuentran educación, ellos encuentran trabajo. De manera que la clave de prevenir la invasión, por ejemplo, como está pasando en Usme, en Ciudad Bolívar, en zonas rurales, es producir vivienda segura y barata para la gente más humilde. Nosotros tenemos 3 planes allí. El primero, ayudar a la gente con crédito, con asistencia técnica, a que eche la plancha típico y haga su segundo o tercer piso. Así se genera vivienda económica y accesible para familias humildes que la están buscando, pero también un ingreso y un ahorro para el propietario de esa vivienda de primero o segundo piso. Segundo, aprovechar que en el centro, en muchas zonas, por ejemplo, por donde vamos a hacer el metro, algunos Transmilenios, se puede hacer revitalización urbana, crecimiento en altura y generar más suelo que se puede generar en diferentes localidades de Bogotá para hacer urbanización BIS y BIP segura y legal. Me encantaría saber qué van a hacer con respecto a las obras en la ciudad, en donde prometen que duran un par de meses, no sé, 6 meses por ejemplo, y si corremos con suerte la concluyen, terminan entregándola a los 3, 4 años como la de la peatonalización de la séptima. Como secretario de gobierno tuve a cargo más de 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción.
conozco la ciudad, tengo experiencia en la administración pública, no voy a llegar a improvisar y conozco los desafíos que tenemos por delante. Soy el único garante de que las obras que hoy están en marcha se continúen y se terminen. Vamos a hacer más y mejor, vamos a mejorar lo que queda pendiente y vamos a hacer lo que quedó faltando. Es por eso que vamos a trabajar para garantizar que se cumplan los cronogramas y particularmente que se haga de manera transparente. Con transparencia, con ejecución, con eficiencia entregaremos las obras en los plazos establecidos. Bogotá hoy tiene el plan más ambicioso de obras y vamos a continuarlo. Desde la Tintal Alsacia hasta la Tabor Rincón, desde los colegios de Rogelio Salmón hasta el Jorge Mario Bergoglio en Suba, los 3 hospitales que hoy están en marcha y que yo voy a entregar como alcalde de Bosa, Usme y Santa Clara en el San Juan de Dios, entre otros. Así que obras hay hoy en Bogotá, 2.500 obras que yo defenderé, terminaré y haré muchas más. Después de comerciales, los aspirantes a la alcaldía de Bogotá responderán sus preguntas sobre la primera infancia. Aquí en Señor Candidato, le tengo una pregunta. Ya volvemos. Ya regresamos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. Seguimos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. Para poder elegir bien hay que comparar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá sobre los distintos temas que ustedes han propuesto. Continuamos con el especial. Señor candidato, le tengo una pregunta para que usted se informe y compare. Niñez. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el 2018 en Bogotá se presentaron 4.155 casos de violencia contra niños y niñas, siendo la ciudad con más altos índices de violencia infantil en el país. Analiza Óscar Mejía, psicólogo investigador de la Universidad Manuela Beltrán. Indudablemente, uno de los mayores retos para Bogotá es la niñez. Encontramos dificultades en la primera infancia como la desnutrición, el abandono y el abuso sexual. En la segunda infancia encontramos dificultades como la exposición a grupos delincuenciales, el abuso de sustancias y las relaciones sexuales a temprana edad. Para todo esto, la alcaldía tiene retos tan importantes como crear programas de prevención y prevención, generar espacios cercanos a las viviendas de nuestros niños en donde puedan tener formación académica, espacios de recreación, de deporte, de formación artística. Igualmente, también es indispensable que se fomenten herramientas y espacios para los cuidadores y padres de familia, espacios en los que se les den estrategias para el cuidado de las nuevas problemáticas y enfrentar las nuevas dificultades de nuestra niñez. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Cómo se va a erradicar el trabajo infantil en las calles? Bueno, ese es un reto que tenemos que trabajar con la nación también, con la policía, es un esfuerzo fundamental. Yo creo que los centros AMAR que existen en Bogotá son importantes y hay que fortalecerlos para identificar poblaciones en riesgo. Por ejemplo, los migrantes que llegan a Bogotá, en muchos casos pueden llegar a ser utilizados para este tipo de actividades y no podemos permitir que eso suceda. En Bogotá tenemos que garantizar que se erradica por completo la explotación de niños en la calle, en cualquier lugar, y en eso voy a hacer un esfuerzo, fortalecer la oferta que existe hoy, trabajar con la policía, trabajar con la nación, trabajar con migración, en el caso de los migrantes, para proteger a los niños que hoy están siendo explotados en Bogotá. ¿Cómo piensan convertir el matoneo en los colegios? Ay, divina. Ese es un tema muy importante. Bajar el bullying, aprender a enseñar cultura ciudadana, a volver a tener el programa de prevención, de que podamos dialogar de diferentes temas con los niños y jóvenes de nuestros colegios públicos y escuelas públicas. El bullying, el matoneo, la agresión, es algo que tenemos que trabajar con papás y con maestros. Ese programa de trabajo de familia y escuela ha sido muy importante para reducir bullying, para reducir embarazo adolescente. Es parte de las cosas que tenemos que continuar, ampliar y mejorar de lo que se viene haciendo en la actual administración. Pero formar un buen trato, como tú lo señalas, es parte fundamental de tener convivencia, de tener seguridad, desde pequeñitos, de proteger a los niños, de reducir violencia intrafamiliar y de mejorar cultura ciudadana desde el colegio. Quiero saber cómo van a hacer para proteger los derechos de los niños. La protección de los niños son mi prioridad.
Estoy casado y tenemos 3 niñas. Soy consciente de que tenemos que defenderlos. Mi compromiso es erradicar el maltrato y la explotación infantil en Bogotá. 0 tolerancia con la explotación infantil. Para proteger a los niños, vamos a combatir la droga en todo el espacio público. Soy la única alternativa que le dice no a la droga en todo el espacio público. El 1 de enero sacaremos un decreto prohibiendo el consumo de droga en todo Bogotá, en el espacio público, para garantizar que los niños crezcan felices y seguros. Trabajaremos con los programas de educación y formación, trabajaremos con campañas de cultura ciudadana y con garantía de paternidad y maternidad responsable. Trabajaremos con los jóvenes y con los adolescentes, trabajaremos para que no tengan dificultades para acceder a la educación y particularmente para que tengan todos sus servicios resueltos. Vamos a generar una campaña de paternidad y maternidad responsable precisamente para proteger a los niños en Bogotá, con principios, con valores, sin negociar convicciones. Vamos a restaurar valores para proteger a todos los niños de Bogotá. ¿Cómo va a ser para bajar el índice de menores desnutridos? En la Bogotá humana habíamos reducido los índices de desnutrición, pero sobre todo habíamos mejorado todos los indicadores sociales y los indicadores macroeconómicos. ¿Qué hizo Enrique Peñalosa? Priorizó la inversión en troncales de Transmilenio, quitándole dinero a la inversión social. Eso afectó y hizo, por ejemplo, que cerraran 76 jardines infantiles. Cuando usted cierra jardines, le quita afecto, cariño, pero sobre todo alimentación a la primera infancia, en el momento en que se está formando el cerebro, en el momento en que más lo necesitan nuestros niños. Si usted cierra jardines en la ciudad de Bogotá, afecta e incide directamente en la desnutrición de nuestros niños. ¿Qué tenemos que hacer? Más jardines infantiles, más comedores y nuevamente abrirlos a CUNAR, que eran los jardines infantiles nocturnos. Y hasta aquí esta segunda entrega de nuestro especial. Señor candidato, le tengo una pregunta. Mañana los aspirantes a la alcaldía de Bogotá responderán todas las inquietudes que ustedes han dejado en las City Cápsulas sobre salud, región, habitantes de la calle y adulto mayor. Es tiempo de votar bien, elija bien. Muchas gracias por su sintonía y hasta mañana. ¿Cómo influirá a los habitantes de la calle? ¿Harían ustedes para prevenir la violencia de género? Que haya deporte en los lugares de paso. ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que echen abajo sin importar? Señor candidato, le tengo una pregunta.